¿Cómo sabemos lo que caracteriza? Caracteriza a los ángulos que llamamos orientados, ángulos orientados, lo que les caracteriza es que tienen un lado origen y un lado extremo. Pues bien, considera que, como sucede en estas cuatro figuras, el lado origen de un ángulo orientado es el semieje o X que señalamos en azul en las cuatro figuras. Así las cosas, toma buena nota del cuadrante en que está el lado extremo, se dice que es el cuadrante del ángulo. Por tanto, fíjate, en este caso el lado extremo está en el primer cuadrante del plano, por eso decimos que es un ángulo del primer cuadrante. En este caso, el lado extremo del ángulo alfa está en el segundo cuadrante, y decimos ángulo del segundo cuadrante. En este caso, el lado extremo está en el tercer cuadrante del plano, por eso decimos que alfa es un ángulo del tercer cuadrante. En este caso, por fin, el lado extremo está en el cuarto cuadrante y por ello decimos que alfa es un ángulo del cuarto cuadrante. Así las cosas, a los efectos de definir las razones trigonométricas de un ángulo orientado, considera que AB es un punto cualquiera del lado extremo, punto cualquiera que no sea evidentemente el origen de coordenadas. Considera además que bautizamos R minúscula al número positivo, que es la distancia del punto AB al origen de coordenadas. En la figura hemos marcado en cada caso R. Distancia del punto AB, repetimos, distancia al origen de coordenadas. Según el teorema de Pitágoras, evidentemente R es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Pues bien, fíjate, definimos el seno del ángulo alfa como cociente entre la ordenada del punto AB y la distancia de ese punto al origen de coordenadas. El coseno de alfa lo definimos como cociente entre la abscisa del punto AB y la distancia del punto al origen de coordenadas, La tangente de alfa la definimos como cociente entre la ordenada y la abscisa de nuestro punto AB. Evidentemente, la tangente de alfa es cociente entre el seno de alfa y el coseno de alfa. Y, por lo demás, ninguna novedad. La cotangente del ángulo alfa la definimos como inversa de la tangente de alfa. La secante de alfa es la inversa del coseno de alfa, la cosecante de alfa es la inversa del seno de alfa. Observa que al definir las razones trigonométricas del ángulo alfa, como acabamos de hacer, al definirlas de esta manera, resulta evidente que los signos que tengan los números A y B determinan el signo de las razones trigonométricas del ángulo alfa. En concreto, fíjate, en este caso estamos en el primer cuadrante, A es un número positivo, B también es positivo, y como R es positivo, siendo positivos A y B, siendo positivo B, el seno es positivo. Siendo positivo A, el coseno es positivo. Y siendo positivos A y B, la tangente es positiva. Fíjate, en este caso, AB es un punto del segundo cuadrante, por tanto A es un número negativo y B es positivo. Siendo positivo B, el seno de un ángulo del segundo cuadrante es positivo. Como A es negativo, el coseno de un ángulo del segundo cuadrante es negativo. Y siendo positivo el seno y negativo el coseno, la tangente evidentemente es negativa, porque la tangente es cociente entre seno y coseno. En este caso, fíjate, ángulo del tercer cuadrante, AB es un punto del tercer cuadrante, por tanto A y B son negativos, y así el seno es negativo,
el coseno es negativo y siendo negativos seno y coseno, su cociente, que es la tangente, resulta positiva. En este caso, para un ángulo del cuarto cuadrante, A es un número positivo, B es negativo, por tanto, siendo negativo B, el seno de un ángulo del cuarto cuadrante es negativo, como A es positivo, el coseno de un ángulo del cuarto cuadrante es positivo y la tangente, cociente entre seno y coseno, es negativa.